Un asesor jurídico te explica cómo se desarrolla un proceso judicial, quiénes intervienen, cómo son interpretadas las normas por las personas juzgadoras y de qué manera puedes ejercer tus derechos. También te ayuda a tomar las mejores decisiones cuando te ves involucrado en un conflicto legal. Puede ser familiar o laboral, pero también para reclamar una pensión o ejercer tu derecho a la salud, ante un despido injustificado o si eres víctima de un delito. En la Defensoría Pública Federal, tan solo en un año, fueron atendidas gratuitamente 30,502 personas. Para brindarte un mejor servicio, las y los asesores jurídicos federales están capacitados para atender a grupos vulnerables como migrantes, personas con discapacidad, mujeres y personas que pertenecen a comunidades indígenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González y hoy vamos a hablar sobre el servicio de asesoría jurídica que brinda la Defensoría Pública Federal. Para eso está con nosotros la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a tu auditorio por recibirnos. Gracias a ti por estar con nosotros. Háblanos de este servicio gratuito que da la Defensoría Pública Federal. ¿Qué personas o para qué asuntos puede solicitarse la asesoría jurídica? Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública, desde que se elevó a un derecho humano la defensa gratuita, ha implementado diversas acciones con el objeto de que la población pueda recibir nuestros servicios. Como sabrás, damos 3 servicios: orientación, asesoría y representación, pero nos fijamos mucho en la calidad de los sujetos, en especial si son adolescentes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de grupos originarios. También nos damos cuenta que si son personas en movilidad, les allegamos más la justicia para que puedan hacer valer sus derechos. Abogada, ¿qué tipo de asuntos, en qué materia se puede solicitar la asesoría? Bueno, nosotros damos diversas asesorías en todas las materias a nivel federal. Tenemos establecidos los artículos 48, 50 y 51 de nuestras bases. En él habla acerca de que podemos ayudar a las personas en materia administrativa, fiscal, civil, mercantil, laboral. Laboral, eso es lo más reciente, también, ¿no? Es lo más reciente, y el acompañamiento en todas las etapas desde la conciliación, Y también hacemos acciones colectivas, también ayudamos a las personas en movilidad. Y tenemos asuntos derivados de causas penales, tenemos asuntos derivados también de designaciones especiales, donde los jueces aprecian alguna vulnerabilidad y nos mandan llamar para acompañar a las personas que estiman. También tenemos muchos asuntos de otras materias relacionados con convenios que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha firmado, porque estamos convencidos que realmente la defensa gratuita es un elemento de la tutela jurisdiccional efectiva y necesita mucho a la población que existamos nosotros, porque en forma gratuita les podemos acompañar y sobre todo hacer valer sus derechos. Cuando llegan con ustedes, descríbenos un poco, ¿no?, cómo se da el servicio de asesoría. Sabemos que ya pasaron por el primer contacto, por la orientación. En el caso de que digan, te podemos acompañar en tu asunto, ¿qué es lo que pasa? Llega contigo un usuario, ¿qué es lo que sigue? Tenemos un grupo de compañeros que desde la calle tratan de alertar si son de grupos originarios o personas con alguna discapacidad o adultos mayores y les implementan ajustes. Obviamente los ayudan a acceder, los identifican y tenemos un grupo de compañeros que diariamente los atienden en primer contacto. En un máximo de 10 minutos nosotros determinamos qué podemos hacer por ellos o qué no podemos hacer por ellos. Si nosotros es de nuestra competencia, uno de nuestros compañeros le da una orientación o una asesoría o una representación más cercana. ¿Por qué orientación? ¿Por qué asesoría? Porque hay personas que lo necesitan por escrito o debido a las capacidades que tiene o a sus especiales características necesitan un acercamiento. No hay nada como sentirse en confianza con un asesor jurídico. Es muy importante para nosotros y sobre todo detectar si a veces tenemos personas con discapacidad o a veces inclusive no hablan nuestro idioma o van muy tristes porque están enfrentando una crisis que tal vez nosotros podemos coadyuvar a que esta desaparezca. ¿Ustedes se preparan para tener este trato tan cercano con las personas? Como mencionas, cuando uno llega a pedir asesoría jurídica está atravesando por momentos difíciles, ¿no? ¿A ustedes los capacitan para tener esta sensibilidad? Sí, efectivamente, nosotros legalmente estamos obligados a estar siempre en contacto con todas estas reformas, pero no solamente las jurídicas, también muchos de nosotros estamos constantemente tomando cursos para aprender
no sé, lenguaje de señas mexicanas o inclusive otro tipo de alcances o medidas que podemos implementar para dar un mejor servicio. Inclusive muchos de nuestros compañeros se han especializado en un idioma, comprendiendo un poco las personas con movilidad que necesitan saber esta situación. Entonces sí estamos en constante capacitación y para nosotros es muy importante dar el mejor servicio. Y sobre todo todos mis compañeros son muy empáticos con la gente que nos visita porque no hay nada más que la resiliencia, la empatía para poder abordar sus problemas, escucharlos desde otra perspectiva, inclusive una perspectiva de género, inclusive con una perspectiva de discapacidad, porque eso a veces les da otros mecanismos y otros elementos para atender su problemática. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este servicio gratuito de asesoría jurídica que ofrece la Defensoría Pública Federal. No se vayan, regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre los servicios gratuitos que ofrece la Defensoría Pública Federal. Abogada, explícanos cuál es la diferencia entre recibir asesoría jurídica y ya después, o cuál es la diferencia entre contar con esta representación jurídica. Bueno, asesoría y representación son dos cosas diferentes. Esta está fundada en la fracción segunda del artículo 50 y el 52. Cuando en ocasiones nosotros no podemos darle el acompañamiento de inmediato a nuestros usuarios, porque no hay una cuestión de viabilidad o falta ahí un requisito, o quizá excede los ingresos, o quizá... Eso es importante, ¿verdad? Sí, claro que sí es importante, pero en la actualidad, como te platicaba, la representación jurídica gratuita es un derecho humano. Y entonces, aunque existe un tope de ingresos, que son 12 veces el salario mínimo mensual, o UMA, lo que más favorezca al usuario, en ocasiones, por excepciones, se les brinda el servicio. Lo importante es que se acerquen a nosotros. Pero efectivamente, cuando exceden sus ingresos, se les hace un estudio socioeconómico y tentativamente se les brinda el servicio de asesoría. O hay muchos que no llevan en ese momento todos los requisitos, pero no queremos que se vayan con las manos vacías. Les damos un instructivo, una opinión jurídica, en donde viene relatado todo lo que deben de hacer y todo lo que nos deben acompañar y cuáles son los medios de defensa y sobre todo los términos, porque a veces pueden precluir, pueden prescribir sus derechos si no los ejercen en tiempo. De eso se trata la asesoría, de darles un servicio formal, de qué es lo que deben de hacer cuando por algún motivo falta algo y no podemos dar el siguiente paso, que es la representación jurídica, que es cuando los acompañamos desde el principio hasta el final en todas las etapas de su procedimiento. Bien, y en el caso de ya la representación. Bueno, la representación es maravillosa. La verdad es que pertenecer al instituto es un orgullo. ¿Por qué? Porque sin que el usuario erogue un solo centavo, los acompañamos en todas las etapas, inclusive cuando no saben cómo allegarse de los elementos que requieren, esos requisitos, nosotros los acompañamos también si es a nivel federal. Ahí les presentamos su demanda, nosotros somos los que erogamos todo, o el Instituto Federal de Defensoría Pública, sus copias. Nosotros llevamos a los organismos, a las autoridades administrativas, sus medios de defensa y les damos el seguimiento
pormenorizado Completo. e impulso procesal hasta que tratamos de obtener la mejor solución para ellos. Evidentemente, esta representación no solamente es porque ellos van a visitarnos, también nos pueden llamar a Defensatel, mandarnos Por un teléfono Twitter. también se puede dar. Sí, tenemos un servicio maravilloso y ahora se implementó en la página del instituto, que pueden dejar su mensajito y los contactamos también. Mira, quiero que te hagas una pausa. Ahorita seguimos hablando sobre la representación legal, que es finalmente cuando dan todo este acompañamiento. Quiero que nos acompañes a ver algunas inquietudes de los usuarios, de quienes acuden al instituto. Vamos a verla. En esta ocasión estamos en el corazón de la Ciudad de México. Queremos saber qué tipo de asesoría reciben las personas que asisten al Instituto Federal de Defensoría Pública en voz de los usuarios. Acompáñenos. Hola, me llamo José Carlos, recomiendo la institución, me están apoyando, vengo a recoger un amparo que me promovieron ellos. Esta es la primera vez, no me tardaron, fueron tan solo 4 días que me promovieron el amparo y hoy precisamente vengo a recoger el amparo por enfermedad crónica degenerativa. Hay la confianza porque les explican uno bien, o sea, está bien detallado, bien explicado cómo va paso por paso, cómo van los recursos y pues eso es lo que busca la gente, ¿no? Que el que tenga uno confianza en ellos y pues que ellos nos vean para que estemos los dos en acuerdo del trabajo y de lo que nos están llevando, ¿no? Entonces, pues ¿qué más se puede pedir? Fui a Bienestar, les platiqué mi problema, se dieron cuenta de que no se me había otorgado este beneficio desde hace un año, por un detalle, como le digo, muy insignificante. Y de allí después fui a Derechos Humanos y de allí me mandaron aquí. Parece ser que va a haber una buena solución, que eso es lo que espero. Si no, pues ya buscaré en otras instancias. Es la primera vez que yo vengo, fueron muy amables. Solamente le di mi cédula de identidad, me atendieron, verificaron todo, me dieron un gafete, algo para yo poder subir a ver a los abogados. Y es todo, le presenté mi caso, me dieron un abogado de oficio y ya, listo. Eso es todo. Soy de nacionalidad colombiana, llevo aproximadamente 6 meses en México y estoy adelantando un proceso para definir mi situación migratoria y asimismo poder tener una cuenta de banco, una licencia de conducción. Y pues hasta ahora ha sido muy bien, el abogado que me lleva mi caso no me ha exigido ningún tipo de dinero, me ha dicho que esto es completamente gratis y pues nada, una invitación a los extranjeros que estén en este país, de verdad hay muchas oportunidades acá y los invito a que definan su situación migratoria. Bueno, pues ahí está, diversos temas, abogada. Si quieres empezamos por el primer caso que habla sobre que tiene una enfermedad. Entiendo que ustedes atienden asuntos donde se tiene que ejercer el derecho a la salud, por ejemplo. Sí, efectivamente, el derecho a la salud es, en esta época que acabamos de cursar, para nosotros fue prioritario. Quiero decirle a tu auditorio que trabajamos las 24 horas del día y seguimos haciéndolo porque no hay nada más importante que la vida. Y en ocasiones los usuarios nos llaman desde el hospital por alguna omisión en algún servicio médico o por falta de medicamentos o por falta de algún tratamiento. Y basta con que nos llamen para que nosotros tratemos de implementar alguna medida de defensa. A veces es hasta por teléfono y nosotros a través de estos medios electrónicos que tenemos actualmente con la FIDEL y todo el sistema electrónico, nosotros implementamos su defensa con el objeto de que les restituyan a la brevedad posible, obviamente, sus derechos humanos. Es para nosotros muy importante, yo creo que es eso y actualmente la justicia de género y la identidad y sobre todo la protección a las infancias para nosotros es prioridad. Otra persona hablaba sobre la confianza, que es muy importante para el usuario tener esa confianza de que le van a ayudar a tomar pues decisiones correctas, ¿no? Sí, efectivamente es muy importante que el usuario nos tenga confianza, que exista una relación de reciprocidad, que nos compartan su problemática y eso ya les agradecemos de entrada que nos hagan partícipes de una posible solución. Y eso nos hace también a nosotros tratar de seguir estudiando para tratar de implementar la mejor defensa. Actualmente los derechos humanos se ha convertido en un punto de lanza para nosotros,
pero lo más importante es que nosotros nos podríamos acercarnos, ellos no nos dan un voto de calidad y de confianza para ayudarlos. Y aquí mencionaba una señora el tema de que le ayudaran a adquirir pues el acceso, ¿no? El beneficio a programas gubernamentales. Bueno, ¿esto es más de orientación? Bueno, desde que el 10 de enero del 2023 se publicó ya en el Diario Oficial la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Dentro de esos derechos está el derecho alimentario. Todas las personas mayores de 60 en toda la República, porque tenemos oficinas en toda la República, no solo nos acercamos vía teléfono, les acercamos ese derecho alimentario, porque en ocasiones, debido a las cargas de algunas dependencias, puede ser muy lento el trámite o a veces se les olvida, y entonces nosotros estamos para recordarles, y a través de una misión, en ocasiones, como platicamos, si les falta algún requisito, les damos la asesoría para que no se sientan abandonados. Claro. Y ya cuando ellos nos acercan la documentación necesaria, por ejemplo, su solicitud, o a lo mejor a veces es desde el inicio su credencial, su acta de nacimiento, para implementar quizás son detalles, pero si no tienen este acompañamiento, pues es la diferencia, ¿no? Entre recibir ese apoyo o no. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos con más comentarios sobre los servicios gratuitos que ofrece la Defensoría Pública Federal. Regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy. Abogada, el tema de los migrantes, yo creo que en los últimos años ha notado ustedes esa presencia en más asuntos de personas que están transitando, otros se quieren quedar, y ahí están los servicios de los asesores jurídicos. Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública reconoce que el derecho a la movilidad es un derecho humano. No debe ser sancionado ni visto como un delito. Entonces, tenemos varios operadores en todo el interior de la República y sobre todo en las estaciones migratorias que van y visitan a los internos o a las personas que se encuentran albergadas temporalmente ahí, y les ayudamos con toda su regularización, desde que sean reconocidos como refugiados hasta que ya obtengan una regularización más a fondo y obtengan su CURP para que puedan trabajar, permisos para trabajar, o inclusive a veces por unidad familiar también les ayudamos. Estamos convencidos, insisto, que el derecho humano a moverse es algo muy importante y nosotros estamos encargados. Mis compañeros hacen un trabajo maravilloso porque hay veces que están en las estaciones migratorias todo el tiempo y es de reconocerse su labor. ¿Y cómo logran ganarse esta confianza? Porque las personas que vienen de otros países, en particular del sur, y vienen huyendo de situaciones de violencia, ¿no?, de persecución quizás, debe ser difícil que confíen en las autoridades y que son autoridades de otro país, no abogados, pero de otro país. Fíjate que hasta con los pequeños detalles logramos su confianza. A veces son personas que no han comido, que no saben acerca de las demás personas que están viajando con ellos, y el conversar con ellos, el mostrarles los derechos que tienen en México y que hay alguien que los va a apoyar en todos sus trámites, o que nos pueden visitar en el instituto donde tenemos aulas especiales para niños que están en movilidad o en conflicto con sus padres o en conflicto con alguna autoridad. Eso ayuda, esos pequeños detalles ayudan. Además tenemos un cuerpo adicional de personas que nos acompañan como trabajadores o personas específicamente encargadas de implementar ajustes para ellos para que puedan sentirse en confianza. Abogada, ¿y también este servicio de asesoría jurídica es para víctimas? ¿O esa ya es otra?
Tenemos un convenio suscrito con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Como verás, es un triángulo ahí. Nosotros nos encargamos propiamente de, en la materia penal, de las personas que están sujetas a un procedimiento. Las víctimas abordamos muchas de las temáticas por ese convenio que tenemos. Por ejemplo, les ayudamos a revisar las reparaciones que tienen o algunas omisiones en relación. Los orientamos, como ya habrán platicado en otros programas, y porque creemos que la comisión les puede dar unos servicios y el Instituto Federal de Defensoría Pública otros servicios. Bien, comentabas el tema de la materia laboral, que recientemente tienen ustedes competencia en esta materia y es a través de asesores también que se brinda este servicio. Sí, efectivamente, con motivo de la reforma en materia laboral, se implementó un cuerpo de operadores jurídicos, asesores jurídicos federales, que están encargados tanto del sistema federal, pero colectivo e individual. Muchos de ellos están ubicados en otras instalaciones, pero en donde lleguen con nosotros ahí en Bucareli 22 y 24 o en cada una de las delegaciones que están en cada una de las entidades de la federación, podemos apoyarlos desde el procedimiento de conciliación hasta si es necesario implementar un juicio laboral. Ahora que vienen las cuestiones en materia de en mayo de lo que es las prestaciones que tienen derecho, pueden acercarnos ¿también? Con nosotros a preguntar qué derechos tienen y nosotros con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Y se han especializado, ¿no? Este servicio de asesoría jurídica, quienes te atienden están especializados en las diversas materias. Efectivamente tienen una rama común y muchos de ellos se encuentran ya especializados dependiendo del servicio que den, pero cualquiera que les toque en primer contacto o cualquiera que ya les dé acompañamiento como un asesor en su representación está capacitado para acompañarlos de la mejor manera. Finalmente, abogada, me gustaría que a manera de conclusión nos cuentes en tu experiencia qué retos, ¿no? O cuál es la perspectiva del servicio de asesoría jurídica. Desde mi perspectiva, creo que necesitamos medios como el tuyo que nos ayuden a difundir los servicios que realmente son grandiosos, las instalaciones que tenemos en todas las demarcaciones, que es totalmente gratuito, porque me llama la atención que todavía a estas alturas muchas personas piensen que van a tener que erogar algo por nuestro servicio. No, realmente créanlo. También para los operadores jurídicos, jueces, magistrados, tanto de entidades federativas como a nivel federal, estamos para acompañarlos y para lograr mejores procedimientos donde realmente se tutele los derechos humanos de los que están inmersos en ellos. Muchísimas gracias, licenciada, por compartirnos tu experiencia. Gracias a ti por la invitación. Gracias también a usted por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.